La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al seminario Litigio Estratégico contra Productores y Distribuidores de Armas, que será moderado por el maestro Óscar Ramos. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia de inauguración del seminario Litigio Estratégico frente a Productores y Distribuidores de Armas, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República. Nos honran esta mañana con su distinguida presencia en este encuentro virtual el maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho. Sea bienvenido, señor secretario. Damos una calurosa bienvenida, de igual forma, a la distinguida presencia del doctor Alfonso Muñoz de Cote, distinguido catedrático de esta casa de estudios. Sea bienvenido, doctor. Saludamos con entusiasmo la presencia en esta sala de la doctora María Leoba Castañeda Rivas, exdirectora de la Facultad de Derecho. Sea bienvenida, doctora. Nos congratula contar en esta sala con la presencia del maestro Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sea bienvenido, maestro. Damos una cálida bienvenida a la presencia de la maestra Patricia Merodio Bazán, secretaria administrativa de esta casa de estudios. Sea bienvenida, maestra. De igual forma, nos congratulamos de contar con la digna presencia del maestro Alejandro Alday González, director general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sea bienvenido. Presidiendo el presente acto, nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sea bienvenido, señor director. De igual forma, agradecemos y saludamos la presencia en esta aula universitaria de autoridades universitarias, profesoras, profesores y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, escucharemos el mensaje del doctor Raúl Contreras Bustamante. La palabra es suya, señor director. Muchas gracias, maestro Óscar Ramos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en Facebook. Muy estimado amigo Alejandro Celorio, consultor jurídico y representante personal del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República. Bienvenido a esta aula de la Facultad de Derecho. Querido amigo maestro Alejandro Alday González, director general del Instituto Matías Romero. Doctor Alfonso Muñoz de Cote, director y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por la organización de este evento. Muy distinguida señora doctora Leoba Castañeda, exdirectora de esta casa de estudios. Muy buenos días. Muy estimados funcionarios de la Cancillería, distinguidos presidentes de colegios de profesores y directores de seminarios, maestros y alumnos de nuestra institución de educación superior, público que nos acompaña esta mañana en este evento trascendente. Es para mí un honor y un gran gusto darle la bienvenida a nuestra Facultad de Derecho, al equipo jurídico de trabajo del canciller Marcelo Ebrard en el marco de este evento. La presencia personal de nuestro amigo el canciller Marcelo Ebrard estaba programada, pero como todos sabemos, esta mañana debe estar preparando su viaje a Nueva York para comparecer ante la Organización de Naciones Unidas y ante la Secretaría de Estado del Gobierno de Estados Unidos
para tratar temas trascendentes y le fue imposible estar en este evento. Estamos reunidos en este evento inaugural de 2 mesas de trabajo que habrán de desarrollarse para analizar el tema del litigio estratégico contra productores y distribuidores de armas, las cuales tendrán 2 ejes temáticos. Primero, analizar el análisis del litigio estratégico como herramienta jurídica sin precedentes contra los fabricantes de armas en Estados Unidos. Y en segundo lugar, hablar sobre las implicaciones del tráfico ilícito de armas en la seguridad nacional y la seguridad pública. Debo informarle a quienes nos están viendo que estas 2 mesas estarán integradas por grandes académicos y especialistas de este tema. En la primera mesa van a participar don Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría, María de Haas, especialista en seguridad nacional, a quien le damos la bienvenida, mi querido maestro y amigo Gerardo Gil Valdivia, catedrático de esta facultad, y la doctora Marlet Ríos Nava, encargada del Seminario de Derecho Internacional. Esta mesa va a ser moderada por el doctor Alfonso Muñoz de Cote. El día de mañana, a las 9 de la mañana, la segunda mesa, que tendrá que ver sobre las implicaciones del tráfico ilícito de armas en la seguridad nacional y seguridad pública, van a participar mi amigo Javier Oliva Posada, quien es experto en seguridad nacional y es maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad. Don Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de la UDLAP. Marco Castillo, de Global Exchange. Edgar Guerrero Centeno, quien viene representando a la Fiscalía General de la República, y David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información. Esta mesa va a ser moderada por María de Haas, así que las 2 mesas realmente prometen ser de una gran profundidad de interés para la comunidad de esta facultad y creo que para el público en general. Al existir una regulación fuerte en nuestro país sobre el uso e importación de armas, cobra enorme relevancia la iniciativa de la Cancillería mexicana, la cual apunta a un tema fundamental que radica en la perspectiva internacional del combate al flujo de armas ilegales que en México han causado estragos y que provienen básicamente de Estados Unidos. Todas estas acciones, en correspondencia al anhelo de transformación social, hacen que tome vigencia la relación estratégica que tiene esta Facultad de Derecho de la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores al conjuntar esfuerzos para estudiar y desarrollar propuestas que mejoren la seguridad nacional del país. Hoy, la comunidad universitaria de nuestra facultad se encuentra muy interesada y esperanzada en conocer, analizar y colaborar en esta labor tan trascendente que encabeza el canciller Marcelo Ebrard, porque constituye una acción audaz e innovadora en el servicio público y en la conducción de la política exterior mexicana. La idea de este encuentro es poner a la disposición y apoyo de esta gran comunidad jurídica y académica de la Facultad de Derecho para que aporten todos sus conocimientos y fortalezcan esta relación estratégica que tenemos con la Cancillería y la Facultad. Vale la pena recordar a quienes nos ven en el Facebook que por las aulas de la Facultad de Derecho pasó el Premio Nobel de la Paz de 1982, don Alfonso García Robles, cuya labor fue crucial en la consecución del Tratado de Tlatelolco, que fue un instrumento que logró la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe. De esta manera, coincidir en este encuentro es testimonio del ánimo de colaboración de nuestras instituciones y con un solo objetivo y con un solo rumbo, que es
contribuir al bienestar de México desde la academia y desde luego también desde el servicio exterior. Hago votos por el éxito de este seminario y estaremos muy atentos a lo que se analice y aporte aquí para que sea una fuente de apoyo a los trabajos de la Cancillería. Y desde luego estaremos atentos al desarrollo del proceso para colaborar con todos nuestros recursos y posibilidades. Nuestro amigo el canciller Marcelo Ebrard nos ha enviado un mensaje grabado que a continuación veremos, que los invito a que lo podamos escuchar, y nos envía su saludo fraterno. Por favor, si son tan amables de pasar el mensaje del señor canciller. Quiero agradecer mucho la invitación para inaugurar este foro que me parece fundamental. Seguramente ustedes ya revisaron lo que ha presentado México ante la Corte de Massachusetts. ¿De qué se trata? Se preguntarán ustedes, ¿por qué hacemos esto? Una razón principalísima de que los niveles de violencia en México no bajan, es decir, han estado consistentemente subiendo desde principios de siglo y de manera muy marcada desde el 2007, si lo medimos en términos de homicidios, que es la estadística más sólida que tenemos. Está vinculado íntimamente a la disponibilidad de armas, principalmente las que provienen de los Estados Unidos. Desde luego no estamos sosteniendo, ni sería el objetivo, que México deba excusarse de todo lo que debe hacer y que está establecido en las leyes para controlar el ingreso a nuestro país de esas armas y su distribución y uso. Pero es evidente que si no logramos, si no tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en México a través de la disponibilidad de armas, como ya lo referí, pues entonces va a ser muy difícil que logremos reducir la violencia en nuestro país. Por eso es prioritario. Este es un litigio que se ha preparado en los últimos 2 años y que está basado en algo novedoso que ya por ahora la Corte ya admitió, y que es un litigio en torno a la negligencia de las empresas que producen armamento, inclusive que producen armas que están dirigidas al mercado adolescente y también diseñadas para el uso especialmente de quienes están vinculados a las actividades de narcotráfico. Para quien suponga que este litigio va a ser fácilmente resuelto por la industria de armamentos, que es muy poderosa en Estados Unidos, les debo decir que no lo veo así, no lo vemos así. El equipo jurídico de la Cancillería hizo muchas valoraciones sobre ello y pensamos que tenemos un buen punto a nuestro favor, que demuestra que estas compañías han actuado de manera negligente y que esa negligencia está provocando efectos y costos enormes en México, especialmente en vidas humanas. Por eso es muy relevante que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y su muy estimado director hayan decidido llevar a cabo este foro para divulgar y discutir la estructura de este litigio estratégico. Le llamamos litigio estratégico porque es la primera vez que México presenta un caso de este orden de magnitud en materia de producción y distribución de armas y el tráfico hacia nuestro país, que provoca, como ya dije, altos niveles de violencia. Entonces, para México es central este punto. Le hemos dicho a los Estados Unidos en todos los diálogos que es la prioridad de México, en síntesis. Sin embargo, a lo largo de los años hemos visto muy pocas medidas. En realidad, la medida más importante en el siglo XXI fue la restricción a la venta de cierto tipo de armas de alto poder, misma que dejó de tener vigencia por ahí del año 2004, si no mal recuerdo, y que ya no ha sido renovada. Entonces, de ahí en más, no ha habido medidas de restricción, más bien lo contrario. Lo estamos viendo ahora en Texas. Se acaban de aprobar disposiciones
que al contrario facilitan el acceso a armas de todo tipo. Entonces, este litigio estratégico lo vemos como una defensa sustantiva para México en cuanto a la narrativa y la explicación del fenómeno delictivo y la violencia, porque es parte sustantiva de lo que estamos viviendo, de la violencia. Dicho de otro modo, Estados Unidos, y en particular las empresas fabricantes de armas en ese país, son corresponsables de lo que estamos viviendo en nuestro país, de la violencia y las dificultades que estamos viviendo. Entonces, habría que hacer algo, y ese algo es este litigio estratégico. Estoy seguro que en este foro ustedes van a aportar elementos importantes. Ya tenemos un calendario, ya sabemos que viene la réplica, ¿verdad? Evidentemente, de estas empresas. Y después México tendrá otro tiempo para presentar sus elementos adicionales a la contestación por parte de la industria de armamentos. Va a ser muy importante el acompañamiento de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, de todas y todos ustedes, de nuestros centros de estudio, para perfeccionar nuestro litigio estratégico y que México salga avante en esta demanda que sentaría un precedente muy importante para empezar a modificar lo que al fin del día queremos, el acceso irrestricto a esas armas, que se empiezan a reducir las posibilidades de acceso y por consecuencia impactar en una baja en el número de homicidios y de la violencia en nuestro país. Muchas gracias y felicitaciones por la organización de este foro a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por este mensaje tan fraternal, señor canciller, y el honor de hacer la declaratoria inaugural era de él y me ha pedido que en su nombre lo haga. Así que a nombre del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, siendo las 9:46 horas del día 22 de septiembre de 2021, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este seminario Litigio Estratégico contra Productores y Distribuidores de Armas. Sean ustedes bienvenidos y hago votos por su éxito. Muchas gracias. De esta forma, damos por terminada esta ceremonia inaugural, haciendo una breve pausa para la instalación de la primera mesa del día. Muchas gracias. Pues continuamos. Gracias, señor director, por las palabras de inauguración. Vamos a comenzar con la primera mesa, el litigio estratégico contra productores y distribuidores de armas, hecho jurídico sin precedente en la historia de México. Y en primer lugar, vamos a tener la participación del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, don Alejandro Celorio Alcántara. Él es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 2006. Actualmente es el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Previo a tomar el cargo de consultor jurídico adjunto, estuvo como consultor jurídico adjunto fungido como jefe de la sección de asuntos hispanos y migratorios en la Embajada de México en Washington, en donde concentró su labor en defensa de los intereses de los mexicanos en Estados Unidos, en particular de aquellos que se encuentran de manera indocumentada con herramientas como el litigio estratégico y el fortalecimiento con organizaciones pro-migrantes y de defensa de derechos civiles en ese país. Ha estado adscrito en el Consulado General de México en Sacramento, California, como cónsul de protección y en la Embajada de México en Paraguay como encargado de asuntos políticos y económicos. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y cuenta con una maestría en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, España, y maestrías en
Sanciones Internacionales y Derecho Comparado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco y en Derecho Estadounidense por la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston. Diplomado también en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Don Alejandro Celorio Alcántara, nos da mucho gusto que participe en este foro conjuntamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias. Estimado doctor. Agradezco enormemente la invitación a participar en este importante foro. Es un honor estar con todos ustedes en la casa de todos, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Retomo el comentario del secretario Ebrard, de nuestro canciller, respecto al litigio estratégico. Mi antecedente, como ya me hizo favor el señor director de mencionar, en temas migratorios, en el litigio estratégico, ha servido para delinear, bajo las instrucciones del señor canciller, qué es lo que queremos lograr y qué ya se está logrando. El litigio estratégico se refiere, nada más por la envergadura del tema, sino también por los resultados que se pueden obtener, a diferencia de un litigio regular, donde se hace una petición y se espera obtener un resultado favorable al término de un juicio. En el litigio estratégico hay otros resultados positivos alrededor de la actividad judicial, como es, en este caso, resaltar la importancia del combate al tráfico ilícito, mejorar y construir sobre lo que se ha avanzado en términos de prevención del tráfico ilícito y sí señalar en mucho la inmoralidad de aquellas empresas que se benefician económicamente, las empresas dedicadas a la manufactura, distribución y venta de armas, se benefician económicamente a costa de la muerte, de las lesiones y de la sensación de inseguridad que vivimos los mexicanos y las mexicanas en este país. Por eso es estratégico. Y es también estratégico porque en lugar de irnos a lo obvio, que habría sido demandar a una tienda que vende armas en la frontera de Texas con Tamaulipas, estudiamos a profundidad cuál era la mejor forma de llegar a un resultado positivo y que nos presentara los menores escollos posibles. Presentar una demanda en Texas contra una empresa de venta de armas en la frontera nos habría enfrentado a un circuito de apelaciones, el segundo, que es extraordinariamente conservador. Eso representaría una batalla cuesta arriba en primera instancia en el circuito de apelaciones y después en la Suprema Corte, si es que lográbamos prosperar en algunos momentos. ¿Qué se hizo entonces? Se obtuvo información pública respecto al número de armas incautadas y encontradas en escenas del crimen en México. Y de ese número de armas de los últimos 10 años, se identificaron a las empresas distribuidoras y vendedoras que representan el 70%. En coincidencia, esas empresas tienen su asiento de negocios en el estado de Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos, que corresponden a un circuito de apelaciones. El de Massachusetts es el segundo, el de Texas es el quinto. A un circuito de apelaciones que no es tan conservador y que ha mostrado cierta apertura a abordar un tema tan profundamente americano como es el control de armas y la posesión de armas. Hago aquí una pausa para mencionar y resaltar que esto no es una demanda contra el derecho de las personas en los Estados Unidos de comprar y poseer y utilizar armas, la segunda enmienda. Tampoco es una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos. Esto es una demanda civil por daños, donde el gobierno de México argumenta
que el gobierno de México, como particular, ha sufrido daños directos e indirectos por las prácticas comerciales negligentes y de cierta manera ilícitas, y esto lo probaremos en juicio, de estas empresas demandadas. Las empresas demandadas se encuentran en Massachusetts. Desde ahí toman algunas decisiones, sino que todas las decisiones comerciales respecto a quién le distribuyen, cuánto producen, cómo manufacturan, cómo publicitan y saben quiénes venden estas armas. Demandamos en la Corte Federal en Massachusetts 9 de los 11 jueces y juezas en ese distrito fueron designados por presidentes demócratas. El caso fue tomado por el juez presidente del distrito, un juez designado por el presidente George Bush, pero aunque un presidente republicano, este juez ha mostrado objetividad en un tema que, repito, tan importante como es la posesión de armas. Está bien estratégico este litigio, porque si bien no vamos a resolver el tema del tráfico ilícito de armas, sí atendemos a uno de 4 factores involucrados en el tema tan complejo que es el tráfico ilícito de armas y la violencia armada. Los 4 factores o 4 elementos. Uno es el gobierno de los Estados Unidos, que bien o mal toma acciones para prevenir el tráfico ilícito y perseguir este delito, regular la venta en los Estados Unidos. El gobierno de México, que protege sus fronteras, despliega esfuerzos gubernamentales para perseguir a los traficantes, perseguir a quienes utilizan estas armas de manera ilícita. El tercer elemento o actor en esta ecuación son los individuos y las organizaciones que utilizan estas armas para actividades ilícitas, en su mayoría organizaciones del crimen organizado. Y el cuarto actor, al que no se le había señalado en el foro judicial, las empresas. El gobierno actúa, el gobierno estadounidense, el gobierno mexicano colaboran entre ellos. Hay un marco penal, de persecución penal contra quienes utilizan las armas en México, quienes las trafican desde Estados Unidos, pero las empresas se han mantenido fuera de cualquier cuestionamiento bajo la excusa de que ellos se dedican únicamente a la venta de las armas sin ser responsables del destino de estas. Y aquí es donde viene la importancia de lo que se ha estudiado en los últimos años y se ha intentado. Este equipo jurídico que tengo el honor de encabezar en la consultoría jurídica, junto con los 2 abogados que nos apoyan en los Estados Unidos, John Lowy del Brady Center y Stephen Shadowen, un abogado experto en temas de extraterritorialidad y de responsabilidad civil de empresas, aprovechamos toda una cultura de demanda civil en los Estados Unidos. Todos estamos familiarizados con las películas donde, incluso con experiencias de una persona se resbala en un centro comercial y demanda, porque había un charco, entonces demanda al centro comercial, al charco, a la loseta, a quien no limpió bien y demás. Y esas demandas prosperan. En mucho el sistema judicial en los Estados Unidos, los grandes despachos se aprovechan de esta facilidad para demandar, para presentar demandas civiles. El derecho del tort law o de la responsabilidad civil extracontractual en los Estados Unidos está muy desarrollado en aquel país y lo estamos aprovechando. El gobierno de México, mencionaba, como un particular que sufre un daño directo o indirecto, se presenta ante una corte federal en los Estados Unidos para argumentar que los hechos y las omisiones de las empresas demandadas nos generan un daño en territorio mexicano. El tort, o la responsabilidad civil en extracontractual en los Estados Unidos, se define como un acto u omisión que resulta en un daño o una lesión contra otro. Ese es el argumento principal. México ha sufrido un daño. ¿Cuál es el daño? Los dividimos en 2, en directo e indirecto. El daño directo, la muerte de funcionarias y de funcionarios, de elementos de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas
en México. Lesiones. Gastos directos en armas de mayor alto poder que tienen que adquirir las fuerzas del orden en México para responder al uso de estas armas en los Estados Unidos. Un ejemplo de daños directos. Daños indirectos. Pérdidas por ingresos, por turismo. Cada vez que hay una alerta de violencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, disminuye el flujo de turistas extranjeros en México, incluso domésticos. La sensación de inseguridad total en México. La violencia armada, en mucho, está ocasionada por estas acciones y omisiones de las empresas. Uno se podría preguntar, ¿y qué tiene que ver una empresa en Massachusetts con un arma que se encontró en las lomas cuando atacaron al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch? Pongámoslo de esta manera. Quien produce Barrett, que es una de las empresas demandadas, tiene ciertas obligaciones como manufacturero de un producto que se vende bajo una regulación doméstica. La produzco, tengo que prever que este producto no le explote a la persona, ¿no? Cuando dispara, que no le cause un daño. Este producto debo de tener el debido cuidado para que no caiga en manos de una persona que no la puede utilizar. La misma figura que un pesticida, el alcohol, el tabaco, una leyenda diciendo esto causa muerte, esto puede dañar, ¿no? Entonces debe tener ciertas precauciones. Barrett tiene la obligación de no engañar a sus consumidores, no puede, según la legislación estadounidense, tanto federal como local, decir que esta arma no mata, por ejemplo, o decir que esta arma es únicamente para decoración, cuando en realidad se puede utilizar para causar lesión. Y una parte determinante. Las empresas fabricantes y distribuidoras saben o deben de saber quiénes compran esas armas. Y cuando nos damos cuenta que en México solo hay una oficina de la Sedena en donde se pueden comprar armas, pues resulta obvio que las personas que quieren adquirir armas de alto poder, pues las adquirirán en los Estados Unidos. Cruzan Estados Unidos. Las empresas que venden, manufacturan y distribuyen saben o deben de saber que sus compradores son prestanombres, que son personas con antecedentes penales, que compran varias armas de alto poder en la misma ocasión, en la misma transacción, que compran en varias veces en la misma semana el mismo tipo de armas, que compran armas fuera de inventario. Esas son cuestiones directas que si fuera otro producto, pensemos un insecticida, resultarían en un señalamiento directo de responsabilidad civil porque las empresas, las distribuidoras y las vendedoras no tuvieron el debido cuidado de saber a dónde iba su producto. Algunas otras cuestiones que señalamos en nuestra demanda respecto a las prácticas negligentes y que es importante señalar, lo mencionaba el señor canciller. La publicidad en la venta de estas armas. Es obvio que estas armas uno las puede comprar si está interesado en la autodefensa, ¿no? Que en varios estudiosos han profundizado en el hecho del espíritu real de la segunda enmienda, es tener un arma por si me hace falta defenderme, no es para portarla en cualquier lugar común. Pero el anuncio de estas armas, la publicidad, está dirigida a civiles, pero el arma se oferta como un arma de guerra o para actividades de seguridad pública. Es decir, uno revisa una revista, una publicación o en las páginas de internet y pareciera que la publicidad de estas empresas está dirigida al ejército de cualquier país, donde uno podría decir, bueno, un ejército necesita tal tipo de arma, tácticas, diseños y demás. Pero no. Estas armas están publicitadas y son del acceso de cualquier persona, sin restricción de edad, sin restricción de nacionalidad.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona en México puede revisar el catálogo de estas empresas y definir qué arma necesita, qué arma quiere, o peor aún, qué arma le llama la atención, porque hay diseños muy particulares, con leyendas de Zapata vive, más vale morir de pie que vivir arrodillado, jefe de jefes. Estas son armas diseñadas para un mercado fuera del territorio estadounidense. Argumentaremos que hay negligencia también en el tipo de publicidad engañosa. Otro de los elementos que señalamos es el número de armas que se producen, se distribuyen y venden. Hay un incremento en el número de armas disponibles en los Estados Unidos y hay una correlación con el número de muertes en México. A grandes, quizás de manera general, una Barrett calibre 50 costará entre $14,000 y $20,000. Y la puede uno buscar en internet. Una organización del crimen organizado pues puede comprar una, dejarla tirada si huyen, y después compra otra, y otra, y otra, y otra. El beneficio económico de los manufactureros, distribuidores y vendedores va en ascenso. Se está creando un mercado de consumidores en México, en un país donde tenemos nuestra propia regulación muy estricta, donde el particular no puede comprar un arma en cualquier lugar. Y si desea comprar un arma, hay una regulación muy estricta respecto a calibres y usos. Esta es una demanda, es un litigio estratégico que esperemos tener resultados en el corto plazo. Es una demanda en la que nos enfrentamos a una industria en extremo poderosa en términos económicos. Y antes de entrar a aspectos más técnicos, más jurídicos, señalar que esta demanda tiene el respaldo y el poder moral y legal que no tienen las empresas. ¿Y por qué lo digo así? ¿Y por qué también este litigio es estratégico? Por el momento en el que lo presentamos. Hay decenas de precedentes judiciales o de casos en curso en los Estados Unidos, en todos los niveles, en todos los distritos, de personas afectadas por violencia armada, en particular tiroteos masivos. Ataques cada vez son más recurrentes en los Estados Unidos, ataques en escuelas, en sinagogas, en conciertos, en mercados. Y cuando desean demandar los deudos, bajo la misma teoría de la responsabilidad civil, se enfrentan contra una ley que le otorga inmunidad casi total, casi, porque hay unas excepciones, que en la misma demanda que presenta el gobierno de México recurrimos a esas excepciones. Y estos deudos o personas lesionadas por el uso de las armas, por estas mismas prácticas negligentes que facilitan que un individuo cualquiera en los Estados Unidos pueda adquirir un arma, y aquí el ejemplo es el ataque de un individuo en un centro comercial, en un supermercado en El Paso, Texas, el 13 de agosto. Esa persona compró una modelo AK-47 por internet, en línea, con la tarjeta de crédito de su hermano, la fue a recoger a otro lugar, la compró en Florida, en línea, la fue a recoger en Dallas, condujo al Paso y mató a 22 personas. Con esa facilidad una persona puede comprar en los Estados Unidos. Y hay una falta de cuidado de los distribuidores y de los vendedores de armas para velar por esto. Estamos demandando en Massachusetts, estamos demandando a aquellas empresas que son responsables de cerca del 70% de las armas que se encuentran en México, que ingresaron de manera ilícita, y vamos a enfrentarnos a defensas muy claras que anticipamos de las empresas demandadas, como lo mencionaba el canciller. En la última semana de noviembre presentarán su respuesta a la demanda. Han contratado
a despachos muy grandes, con mucho dinero, no mejores que nuestros abogados, con sus características propias, pero algo interesante, contrataron los demandados al Solicitor General o al quien fue el Solicitor General del expresidente Donald Trump. El Solicitor General es el abogado del Ejecutivo, entre otras cosas, quien representa al Ejecutivo ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Esto quiere decir que nos vamos a enfrentar a defensas muy interesantes. La primera que anticipamos es cuestionamientos a la legitimación procesal activa de México. Uno, que nos digan, los Estados Unidos mexicanos no pueden demandar en cortes estadounidenses. Y ahí hay precedentes muy claros. En el caso de Sapphire, de 1870, donde la Suprema Corte reconoció que un particular extranjero o un gobierno extranjero sí puede demandar en cortes estadounidenses cuando haya sufrido un daño ocasionado o presuntamente ocasionado por un particular o una persona moral en los Estados Unidos. Nos cuestionarán que no podemos demandar en Massachusetts. Y ahí será interesante demostrar el nexo causal entre la ojiva, el cartucho, el arma que se encontró en territorio mexicano con las empresas. Y esa información de trazabilidad la tienen las mismas empresas, porque se las ofrece la Agencia de Tabaco y Armas, de Control de Tabaco y Armas de Fuego, ATF por sus siglas en inglés. Y es información que esas empresas tienen. Entonces será muy interesante que nos digan estas empresas, pongo como ejemplo otra vez el ataque al secretario García Harfuch. Esta Barrett, ¿cuándo la produjiste? ¿A quién se la enviaste para su distribución? ¿Cuándo se vendió y a quién se vendió? Sería muy interesante ver que se vendió a un prestanombres, a una persona que compró varias armas o a una persona que hay evidencia que participe en el crimen organizado. Uno de los argumentos del gobierno de México para responder a estos cuestionamientos a la legitimidad procesal activa son dos. El primero es que sufre el gobierno de México un daño directo. Y una doctrina alternativa es la del parens patria, donde México, el gobierno de México, podría alegar que estamos demandando a nombre de todos los mexicanos. Aquí me detengo unos minutos. Esta es una demanda que en su diseño estratégico es del gobierno de México, no es de México y de todas sus víctimas. Por dos razones. Una razón práctica es que sería muy complicado poder representar a todas las víctimas de la violencia armada. Y en la práctica del litigio que algunos de nosotros tenemos, poner de acuerdo a demandados con intereses económicos, sentimentales, diferentes abogados, sería un caos. Y en lo personal mi sugerencia fue, no lo hagamos porque quizás un abogado o abogada de una de las víctimas acepta un acuerdo extrajudicial, mientras el gobierno de México dice, yo no, yo quiero hasta que la resolución judicial, porque no me interesa, aunque sí es un elemento de la demanda, no me interesa el dinero. Y la segunda es porque hay antecedentes, es la República Dominicana presentó una demanda en los Estados Unidos y no prosperó, donde es muy difícil acreditar la representación de todas las víctimas. En otros foros internacionales, quizás en la Corte Internacional, donde es el Estado representando, el gobierno de México representando al Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia, bueno, ya es otra vía. Pero esta cuestión es, aunque es un litigio estratégico de gran envergadura, es una cuestión muy sencilla. Tú, empresa, por tus actos y omisiones, me dañaste a mi gobierno de México y tienes que responder de manera civil. La legitimación procesal activa será cuestionada. Seguramente, y aquí viene el papel al que pido de antemano el apoyo de todos los participantes y por supuesto de nuestra universidad, se cuestionará el carácter moral de los demandados. Eso es una estrategia clásica en un litigio. Es
tú me estás demandando, pero tú eres de lo peor, tú las traes, además tú lo hiciste y es tu culpa, para ir desgastando el argumento, cuando el argumento jurídico es muy sólido. Y aquí se señalará que México es corrupto. Lo que tú digas, pero tú actúas y omites y eres responsable. Aduanas no hace su trabajo. Aduanas no hace su trabajo, tú dices, pero tú no cumples con tu responsabilidad para prevenir un daño. Es que el Ejército de México pierde sus armas y desertan muchos de sus miembros. Eso es lo que tú dices, pero tú sigues distribuyendo armas y publicitando armas para un mercado que no debería de poder acceder a esas armas. Es que, ¿qué responsabilidad tengo yo? Eso es lo que se va a demostrar en juicio. Entonces, no nos desgastemos. Estamos preparados a atender el embate de los cuestionamientos al carácter moral de quien demanda y procederemos a ir desahogando cada uno de ellos. Ahora, en estos minutos que tengo, respecto a esta legislación que otorga inmunidades. Esta es una legislación que a todas luces lo que busca es abstraer a las empresas manufactureras, distribuidoras y de venta de armas de cualquier señalamiento por el mal uso de un arma. Pero es evidente que si el arma está diseñada para matar y lesionar, pues, ¿qué peor uso se puede dar cuando esta venta no es para instituciones del Estado que tienen el monopolio del uso de la fuerza? A grandes rasgos, lo que esta ley denominada placa señala es que únicamente son responsables estas empresas por el mal funcionamiento del producto. Y hay una serie de excepciones a la que atenderemos nosotros, entre ellas que la venta de estas armas viola leyes estatales y federales, por ejemplo. Vuelvo, ¿por qué es estratégico este litigio y por qué en Massachusetts? Hay legislación muy estricta en Massachusetts y en Connecticut, un ejemplo más cercano, donde se prohíbe la publicidad falsa o engañosa. Tú no puedes vender un arma para actividades recreativas o para caza cuando en realidad la estás dirigiendo para que una persona mate, o en el caso que nos ocupa, para que una organización del crimen organizado pueda dañar a mexicanos y a mexicanas en nuestro país. Eso es una excepción clara. Hay una violación a un ordenamiento estatal y federal. El tema de la extraterritorialidad y la aplicación de placa. Y aquí es un tema que espero que despierte el interés de las académicas y académicos y de los estudiantes de la facultad. ¿Qué alcance tiene una legislación doméstica federal en los Estados Unidos respecto a daños que ocurren en otro país, en territorio de otro país? Y aquí el presidente judicial en toda la doctrina del tordo indica que la ley que rige es la ley donde ocurrió el daño. ¿Cuál es el daño en este caso? El daño es, uno, el tráfico ilícito, que se constituye cuando ingresan a México de manera ilícita, un daño. Y el siguiente daño es, como lo mencionaba, el directo y el indirecto. Muerte, lesiones, falta de ingresos, gasto extraordinario en servicios funerarios, servicios médicos. Entonces, bajo esa teoría, el derecho mexicano sobre responsabilidad civil extracontractual tendría que regir y el juez de la causa tendría que observar y recurrir a lo que dice la legislación mexicana en términos de tráfico ilícito y de uso de estas armas y responsabilidad de estas armas. En México no hay una segunda enmienda. Los cárteles del crimen organizado no gozan de una segunda enmienda, de un derecho a poseer, comprar y utilizar armas. Nadie goza de esa enmienda en México. Hay un derecho, pero restringido a la legislación mexicana, no restringido como en los Estados Unidos. Y placa
la legislación que otorga inmunidad en los Estados Unidos no tiene efectos en México. En México no existe ninguna inmunidad para demandar a estas empresas. Y uno podría contestar, hubieran demandado en México. Y ahí vienen algunos cuestionamientos interesantes. ¿Tienen su asiento de negocios las empresas aquí? Bueno, sí, pero el daño los podrías notificar bajo la Haya. Muy bien. Llegas a una sentencia. ¿Cómo ejecuto esa sentencia? Cuando hay una condena a un daño, el resarcimiento de un daño. ¿Cuánto me costaría? ¿No estarían las empresas demandadas en mejor posición cuando es bajo su sistema legal, en su idioma y a unas cuadras de su empresa? La corte está a unas cuadras de Smith & Wesson. Entonces, va a ser interesante pensar cuando quizás argumenten forum non convenience. No lo hagamos en Massachusetts, hagámoslo en la Ciudad de México. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no lo terminamos allá y vemos cómo termina? O si no lo hacemos aquí. Pero vamos paso por paso. Pero el argumento es que el daño ocurre en México. Placa no tiene efectos en México. En los Estados Unidos, si una ley no señala expresamente que tendrá efectos extraterritoriales, una ley no los tiene. Por tanto, México, un actor extranjero, actuando como privado, el gobierno de México, sí puede demandar en Estados Unidos, puede demandar a las empresas, porque el daño ocurre en territorio mexicano, donde placa no tiene efectos. Son las dos defensas a las que nos enfrentaremos como primera etapa. En noviembre presenta su respuesta a las empresas demandadas. Esperamos que sea un solo escrito de defensa. Han pedido una extensión en el número de páginas, así es que esperamos una respuesta robusta en tamaño. La cuestión legal me parece que van a tener dificultades porque esta acción es muy sofisticada. Se habían enfrentado a actores domésticos, a deudos, a víctimas en los Estados Unidos y la respuesta es placa, no me puedes demandar, pero nunca se han enfrentado a un gobierno extranjero que los demande por un daño directo o indirecto. En finales de enero, el gobierno de México presentará sus argumentos contra las defensas esgrimidas por las demandadas y en febrero las empresas harán su contrademanda. Este primer incidental de inicio, seguramente pedirán que se deseche la demanda porque no tenemos legitimación procesal activa o porque gozan de inmunidades. Puede llegar al circuito de apelaciones, segundo circuito, e incluso a la Suprema Corte. Sería muy interesante escuchar que el circuito de apelaciones o incluso la Suprema Corte de los Estados Unidos concluyera que un gobierno extranjero no puede demandar por el daño que le causa un producto. Una compañía automotriz es responsable del daño que ocasione su producto en cualquier lugar del mundo. Una compañía de fabricación de neumáticos. Hay muchos antecedentes. Las tabacaleras, que son los precedentes en los que nos estamos apoyando. La industria de los opioides. Hay buenos antecedentes, precedentes muy cercanos sobre resoluciones en cortes estadounidenses que argumentan que lo que está haciendo o deja de hacer una empresa constituye una molestia generalizada, que es el caso de los opioides. La mayor fabricante de estas medicinas contra el dolor, los opiáceos, que han generado una epidemia en los Estados Unidos, pues la han encontrado responsable porque sus actos y sus omisiones, sin decir tal pastilla causó tal daño, sino todo lo que hacían y dejaban de hacer, causan un daño generalizado. Muy similar a lo que pasa con las armas. Lo que haces y dejas de hacer está contribuyendo al tráfico ilícito en México y me está causando un daño directo o indirecto. Concluyo agradeciendo a la facultad. Hay un momento donde recurriremos a nuestras instituciones para obtener escritos de amigos de la Corte. Será muy interesante tener la opinión de los expertos en el derecho mexicano
sobre por qué sí podemos demandar en otras cortes de otros países. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, abogado don Alejandro Celorio Alcántara. Qué exposición tan clara. Es muy importante el planteamiento que nos ha hecho, muy completo, y agradecemos mucho su intervención. Por supuesto que hemos estado pensando, platicando con Juan Carlos Sánchez Magallán, que es un amigo, un profesor de la facultad, y gracias a él también estamos aquí hoy platicando y analizando este tema. Me decía, oye, la Corte Internacional de Justicia recibió a una controversia entre Estados Unidos y México por primera vez, y por primera vez vamos a un tribunal internacional y le ganamos con el caso Avena. Y pues suerte también en esto. El canciller y el director de la facultad nos comentó que este foro, este simposio, es para perfeccionar las demandas, y creo que está muy completa el primer bote, y vamos a escuchar a otros maestros que comenten esto. Por supuesto también que Armas y Tabaco es una de las compañías más importantes, más grandes económicamente, y pues ellos defienden en todo, pero los argumentos que se nos dan ahora de principio, bien dice el canciller, ojalá nos ayuden a perfeccionar este proceso histórico e inédito. Ahora tenemos a la maestra María de Jesús Matamoros. La maestra María de Jesús Matamoros es especialista en temas de seguridad nacional, como lo comentó el señor canciller. Cuenta con la maestría en asuntos internacionales, con especialidad en política y seguridad internacional por la Universidad de Anáhuac. Es maestra en administración militar por el Colegio de Defensa Nacional, candidata a doctor próximamente en administración pública por la Universidad de Anáhuac y doctorante en desarrollo y seguridad nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Cuenta con el programa para altos ejecutivos en seguridad nacional e internacional del Centro Kennedy de la Universidad de Harvard en Washington, D.C. y los diplomados Instituciones Políticas de los Estados Unidos, Relaciones México-Estados Unidos en el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de California, Relaciones Internacionales y Diplomacia Mexicana en el Instituto Matías Romero. Tenemos aquí al director, como lo dijo nuestro director Raúl Contreras Bustamante, don Alejandro Alday, que le vamos a pedir al final un punto de vista y una reflexión, un análisis, una opinión sobre este tema. La maestra Jas de Matamoros, además, fue secretaria técnica de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Congreso de la Unión y tiene cerca de 10 años de experiencia docente y de investigación en temas de seguridad nacional, seguridad interior e inteligencia. No quito más tiempo, es miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Maestra, bienvenida a la Facultad de Derecho, y es un honor y un placer escucharle. Por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Quisiera primero agradecer la invitación de la Cancillería y la anfitrionía de la Facultad de Derecho de nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México para hablar precisamente de este tema de gran trascendencia en la historia diplomática de México. El litigio estratégico presentado el 4 de agosto, me parece, es uno de los recursos de mayor impacto formulado en la historia diplomática de México para controlar el antagonismo más preocupante a la seguridad nacional, que es precisamente el tráfico de armas, que alimenta los demás antagonismos a la seguridad nacional.
La demanda está fundamentada, a mi parecer, de manera sólida y, en mi opinión, defiende con elegancia la dignidad jurídica de México. Durante mi intervención quisiera exponer brevemente algunas afectaciones que generan las prácticas negligentes que ya se han señalado previamente por el abogado Alejandro Celorio y que señala también la demanda presentada por el Gobierno de México el pasado 4 de agosto. Y en ese contexto, conocer cómo se inserta el litigio estratégico en mejorar las condiciones de seguridad en el país. El litigio estratégico expuso cómo cerca de 70% de las armas que entran de manera ilegal al país son de origen estadounidense, precisamente de las empresas demandadas. Específicamente, estas entran por puntos de trasiego por ciudades fronterizas: San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros. Las afectaciones sistémicas por el tráfico de armas son evidentes cuando se perciben los daños en las pérdidas de vida humana en México, en la disminución de los sectores de la economía, como el turismo, por la inseguridad en pueblos mágicos, en costas. En el sector primario de la economía también una afectación sistémica, al observar la extorsión que viven campesinos para poder trabajar sus tierras, por el poder de fuego que tienen los grupos del crimen organizado. El sector empresarial, industrial incluso, al ser amenazados por grupos criminales o ser robada su mercancía en el transporte de carga que circula por las carreteras. Los daños por el empoderamiento armamentista de los cárteles son sistémicos y afectan los objetivos nacionales y los campos del poder nacional. Cuando hablamos de tráfico de armas, no solo podemos vislumbrar la compra de armas en una tienda, sino también las afectaciones sistémicas que derivan de esa compra de armas. Ejemplo de estas afectaciones sistémicas son las redes de traficantes y de compradores que se forman a partir de esas prácticas negligentes, generando en consecuencia un networking clientelar de armas, es decir, el ejercicio de contactos para el crimen organizado con el fin de conseguir cualquier tipo de arma o munición que se enlaza a través de las redes sociales y con el cual tanto vendedores, distribuidores, intermediarios y clientes tienen contacto, tanto para pedir o compartir información, como para colaborar o enterarse de nuevos productos de armas, de artefactos explosivos, o bien para recomendar a otros clientes potenciales. A su vez, este networking los conecta con otros grupos de la delincuencia organizada transnacional. Las prácticas negligentes de estas empresas tienen una afectación no solo en México, sino a la seguridad de la región. Esto es un asunto muy serio y es una de las consecuencias que generan estas prácticas pues, negligentes de las empresas demandadas. El litigio estratégico presentado por la Cancillería puede, en caso de obtener un fallo judicial favorable, obtener que no solo las empresas de armas respondan por estas prácticas negligentes de venta, distribución y de trazabilidad que han incrementado el poder de fuego de los delincuentes, sino también hacer asequible, poner un freno a este networking al involucrar restricciones para distribuidores y compradores intermediarios. Esto sería ya una consecuencia que se generaría en los Estados Unidos y que no tiene como objetivo principal el litigio estratégico, pero que pudiera de alguna forma tener estas consecuencias benéficas para la sociedad. Hay que resaltar que el acceso a la compra de armas en bulto ha incrementado la sofisticación táctica de los criminales, que ha derivado en que pierdan todo honor y humanidad en el ejercicio de la violencia. Matan bebés con armas de asalto, mutilan y asesinan personas hincadas y maniatadas con lanzagranadas. Las tácticas, las técnicas, los procedimientos no tradicionales han sido fortalecidos por estas prácticas de venta, que con el afán de vender les otorga orientación a los criminales en la sofisticación armamentista.
A lo anterior se suma el uso indiscriminado de uniformes apócrifos de apariencia militar o naval, y eso hace que muchas personas pues crean que son militares los que llevan a cabo esto, porque no identifican bien estos uniformes. A su vez, el network de la venta de armas ha provocado que los criminales tengan acceso a un know-how, un conocimiento para la fabricación, conversión, reactivación y montaje ilícito de armas de fuego, o para el manejo de drones artillados o de artefactos explosivos con los cuales amedrentan o cometen asesinatos, acto que vimos hace unos días lamentablemente en Salamanca, Guanajuato, a empresarios que se negaron a pagar extorsión. También en los videos de los cárteles grabados con teléfonos celulares y publicados en las redes sociales, donde se exhibe el poder de fuego adquirido a través del contrabando, eso genera como consecuencia que se desaten competencias de abastecimiento entre los cárteles para intimidación mutua, lo que motiva aún más la compra de armas y municiones entre los grupos del crimen organizado, agravando las condiciones de violencia y que le convienen a las empresas que el gobierno de México está demandando. En este sentido, las prácticas negligentes de las empresas de armas han abierto el acceso, han abierto a los criminales un acceso a un mercado de armas diseñado para ellos, diseñado para el narcotráfico como sector objetivo, y buscan ampliarlo aún más al sector de los jóvenes mexicanos, como dijo el canciller hace unos momentos en este seminario. Esto es algo grave, esto es parte de las afectaciones sistémicas que busca también pues para este litigio estratégico. A su vez, la negligencia de dichas empresas ha recurrido a una constante sofisticación pues, táctica que ya no tiene ya satisfacción, ¿no? Se supera a sí misma cada día y puede en ocasiones igualar el poder de fuego del uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado ejercido por sus Fuerzas Armadas. Aquí resalto el tema de la inmunidad procesal que han tenido las empresas de armas, como ya comentó el abogado Alejandro Celorio previamente, como es, por ejemplo, la enmienda Dickey de 1996, que evitó que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos pudiera investigar la violencia por armas como un asunto de salud pública. Pero este centro sí puede, de alguna forma, investigar este asunto en la industria automotriz, en la alimenticia, en la de cosméticos, en la industria del tabaco. La inmunidad que tienen, cuando uno observa la inmunidad procesal que tienen las empresas de armas en los Estados Unidos, y luego uno lee el litigio estratégico redactado por la Consejería Jurídica de la Cancillería, uno valora aún más el esfuerzo jurídico de México realizado en presentar calidad en la argumentación jurídica de la comprobación de daño, escribiéndose sin transgredir ni una sola ley o la segunda enmienda en los Estados Unidos y aprovechando un recurso judicial no aprovechado anteriormente para demandar por la vía civil. Por eso yo me uno al movimiento que tiene la confianza y la certeza de que el gobierno de México va a ganar en esta demanda. Asimismo, a partir de que el acceso a armas de alto poder en manos de los cárteles incrementa su poder para intervenir en un territorio y ejercer influencia social, también pueden amenazar a comunidades enteras, llegando incluso a detonar las condiciones de violencia que ocasiona que la gente no salga de sus casas, que no abra sus negocios, que los niños no vayan a la escuela, e incluso que abandonen sus hogares y sus ranchos, generando un nuevo fenómeno de seguridad en el país, que son los desplazados internos. El trasiego de arsenales derivado por las prácticas de venta y distribución de las empresas demandadas es la caja de Pandora de este tipo de fenómenos sistémicos en el país relacionados con la violencia. Por ello, el gobierno de México hace bien en emprender acciones legales para que se evite que el problema pueda crecer hasta llegar a ser una verdadera afrenta al Estado y verse mermado el principio de proporcionalidad del uso legítimo de la fuerza frente a la fuerza ilegítima de los criminales, ¿no? Asimismo, hay que observar cómo las empresas de armas han creado las condiciones de un mercado de armas perverso,
Primero, aprovecha las condiciones restrictivas de México para ofrecer un mercado negro de armas. Después, con sus prácticas negligentes de venta y distribución, los grupos criminales ingresan armas al territorio mediante el contrabando. Y después de que se generan estas condiciones de violencia exacerbada, fíjense, las empresas de armas publicitan armas a los ciudadanos mexicanos para que se protejan con armas de la violencia que indirectamente han propiciado. A lo anterior se encuentra la correlación entre el aumento proporcional de homicidios con armas de fuego en el país, con el volumen de ingreso de las armas manufacturadas en los Estados Unidos, como lo ha exhibido con una gráfica la Cancillería. Anteriormente, este dato, sumado a los del incremento de tráfico de armas en la frontera, que ha identificado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al menos hasta 2010 existían 6,700 traficantes que compran armas a los grupos del crimen organizado en México. Esta Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identifica 3 tipos de métodos de trasiego de armas, entre los cuales está el contrabando marítimo, el contrabando terrestre en pequeñas cantidades transportadas en vehículos y que en eso está volcado todo el esfuerzo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Guardia Nacional, de las aduanas para identificar este tipo de ingreso. Y a su vez está el método hormiga, así lo llama la oficina, que ha surgido a partir de las prácticas negligentes de comercialización de las empresas de armas. La oficina dice en un estudio mundial sobre el tráfico de armas de fuego 2020 que este tipo de incautaciones suele deberse a una violación de las normas sobre tenencia de armas, aunque también pueden formar parte de un tráfico, pues, hormiga estratégico, así le llaman. Este tipo de tráfico se caracteriza por muchas personas que transportan armas en pequeñas cantidades con el fin de atender a la demanda a gran escala de crimen organizado, reduciendo así el riesgo de ser detectado por parte de las fuerzas de seguridad. Y asimismo, se hace hincapié en este estudio que en este tipo de tráfico no explica plenamente el hecho de que las empresas de armas se han beneficiado de forma indirecta. En este sentido, la presentación del litigio estratégico es estratégico porque está en este contexto de afectación sistémica y de alguna forma le da un valor agregado a México para poner freno a esta cadena de acontecimientos, buscando que impede la seguridad humana sobre la lógica de mercado. Las empresas demandadas, con tal de vender, estarían satisfechas no solo vendiendo armas a los grupos del crimen organizado, sino armando a los ciudadanos mexicanos. El litigio estratégico está interponiéndose para que esto, de alguna forma, indirecta o directa, no suceda. Y el litigio estratégico vela por la vida y el orden público como bienes jurídicos. Es un litigio estratégico porque es una acción legal que con la fuerza del derecho da en el punto estratégico del problema de la violencia. Es un litigio respetuoso del orden constitucional mexicano y americano porque no busca limitar los alcances del artículo 10 de nuestra Constitución, ni se contrapone a la legislación o estilo de vida americanos de la aportación de armas. Y por el contrario, esta demanda civil busca fortalecer el papel del Estado mexicano en otorgar condiciones de seguridad para garantizar el orden público, los derechos humanos y también la seguridad nacional. De esta forma, no quisiera extenderme, finalizo haciendo hincapié que el litigio estratégico se ha convertido en una pieza clave de apoyo a la estrategia de seguridad para contener el empoderamiento del crimen organizado. Es una pieza clave de apoyo a esta estrategia de seguridad, que sumado a las acciones de las fuerzas federales, de la reorientación de las aduanas hacia la seguridad nacional y de la modernización tecnológica de los mecanismos de revisión en puntos fronterizos, se puede mejorar progresivamente las condiciones de seguridad en el país. En este sentido, la presentación del litigio es fundamental para mitigar el impacto de la violencia en el país, para que con la fuerza del derecho se generen restricciones al tráfico de armas ilícitas,
propiciado por las empresas demandadas y que han ocasionado un daño sistémico a nuestro país. Por ello, celebro esta acción llevada a cabo por el Canciller de México y su Consejería Jurídica para que el Gobierno de México alce la voz para detener estas prácticas negligentes. La fuerza del derecho es poderosa para alzar la voz por lo que es justo y por su trascendencia, que con un fallo judicial favorable va a lograr sentar un precedente y fomentar el inicio de una nueva época de pacificación en México. Agradezco nuevamente el espacio que se me ha dado este foro y quedo a su orden. Muchas gracias, maestra, muy amable. Espléndida su participación, muy completa y complementando al abogado consultor. El día de mañana va a ser la moderadora, la doctora María de Haas Matamoros, va a moderar la mesa en donde Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Javier Oliva Posada, Marco Castillo, el maestro Edgar Guerrero Centeno de la Fiscalía de la República y David Pérez Esparza, maestro en esta materia también, será a las 9 de la mañana. Tiene uso de la voz mi querido amigo, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, exsecretario general del Instituto Nacional de Administración Pública, presidente del Club de Roma Capítulo México y pues profesor en la Facultad de Derecho en posgrado, internacionalista, miembro del Club Tepoztlán. Y Gerardo, te rogamos tu intervención, por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar, es un honor participar en este seminario sobre un tema tan trascendente. Quiero agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante esta invitación y también al doctor Alfonso Muñoz de Cote por esta magnífica oportunidad. Si ustedes me lo permiten, quisiera hacer una brevísima presentación en un corto PowerPoint. Quisiera subirlo para efectos de un poco reforzar el mensaje de lo que quiero decir. No sé, en unos minutos, en un segundo trato de subir el PowerPoint, si no lo digo el anfitrión, inhabilitó la función de compartir pantalla para los participantes. Creo que no lo voy a poder subir, ¿no? ¿No? Entonces, quisiera yo rápidamente hacer un recuento de lo que se trata. Este litigio estratégico tiene una enorme importancia. La demanda presentada por el gobierno de México ante fabricantes y distribuidores de armas en una corte del distrito de Massachusetts tiene los siguientes ingredientes. Primero, quisiera comentar sobre las partes. El demandante, el gobierno del Estado de México, los demandados, es las empresas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Roger y Barrett en cuanto al uso de su fusil de calibre 50 para francotiradores, que es un arma de carácter militar muy apreciada por los cárteles de la droga. La demanda está dividida en varios capítulos, todos muy bien documentados. Sobre la jurisdicción ya hizo referencia el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si bien puede ser objeto de polémica, creo que está sólidamente sustentada con la argumentación que se expresa en el propio texto de la demanda. ¿Por qué la Corte de Massachusetts? Porque varias de las empresas demandadas tienen su domicilio precisamente en el estado de Massachusetts y otras empresas, recordemos que se está demandando a fabricantes, a distribuidores y comercializadores, tienen sitios de negocios precisamente en el estado de Massachusetts. La demanda se divide en varios capítulos. El primero de ellos es
el planteamiento de que los demandados tienen la obligación jurídica de distribuir sus armas de manera segura y evitar armar a los criminales en México. Al respecto, se citan la normatividad jurídica estadounidense que es aplicable a este capítulo. Es decir, ellos están sujetos a leyes federales y a leyes estatales en los Estados Unidos que los obligan a asumir esta responsabilidad. Es importante resaltar un punto que ya se mencionó también. El gobierno de México no está demandando al Estado Nacional de los Estados Unidos, no está impugnando la segunda enmienda del 25 de septiembre de 1789, no está entrando a esa discusión. La discusión, el planteamiento es sobre la conducta de un conjunto de empresas que fabrican, distribuyen y comercializan armas y que deben acatar una serie de deberes y de obligaciones de acuerdo al derecho estadounidense, a la legislación federal estadounidense y a la legislación de varios estados. Se citan violaciones a la legislación del estado de Massachusetts y del estado de Connecticut. Segundo, los demandados, otra de los capítulos de la demanda, conocen plenamente las consecuencias del tráfico ilegal de armas a México. Y al respecto, la demanda también presenta una amplia evidencia de el incumplimiento de sus deberes de trazabilidad, por lo cual se puede comprobar cómo de alguna manera han estado incumpliendo de acuerdo a la normatividad jurídica de los Estados Unidos. Otro capítulo de la demanda sostiene que los demandados facilitan y asisten activamente el tráfico de armas a los cárteles de la droga en México. Al respecto, hay un concepto que desarrollan de ceguera voluntaria. Es una traducción libre de lo que en inglés, de lo que en español yo diría que es la ceguera voluntaria, que les permite no darle el seguimiento a lo que tendrían que hacer de acuerdo a una normatividad claramente definida. Otro de los capítulos es que los demandados asisten y facilitan activamente el tráfico ilícito porque maximiza sus ventas y sus ganancias, tan simple como eso. Y dan también la demanda una enorme cantidad de datos sobre la forma como se están fabricando y distribuyendo y comercializando estas armas. Al respecto, hay muchas citas de casos de cómo se promueven las armas en exhibiciones, en ventas de cocina, en distribución a domicilio, el caso de las armas robadas que luego aparecen en canales de comercialización, etcétera, la obligación que tienen de verificar los fabricantes del alcance de los distribuidores y los distribuidores del alcance de los comercializadores a nivel de detalle para darle seguimiento a toda esta trazabilidad del destino de las armas. Otro de los capítulos es que el gobierno de México ha tomado medidas razonables para protegerse de la conducta ilegal de los demandados y viene toda la evidencia que se presenta. Después, otro capítulo es los demandados causan un profundo y masivo daño a México y viene toda la referencia del daño directo, del daño indirecto, del daño económico, del daño social, del daño político, del daño humano en todo este proceso. Yo quisiera seguir un rápido hilo conductor de los puntos en común en los distintos capítulos de la demanda presentada por los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowry. Dice que durante décadas el gobierno de México y sus ciudadanos han sido víctimas del mortal flujo de armas. Esto no es un fenómeno natural o una consecuencia
inevitable. El argumento de fondo es que es el resultado de acciones deliberadas y de prácticas de negocios de los demandados. Dan casos y citas de cómo se manipulan muchas veces diversas disposiciones legales. Una de las empresas, Century, me parece que es el caso de la empresa Century Arms, importa de Rumania el AK-47 de acuerdo a la legislación estadounidense y luego la modifica para convertir esa arma en un arma automática, en una ametralladora, y después de eso la comercializa. Se cita también el caso de la empresa de la sucursal de Barrett que fabrica el calibre 50 para francotiradores y que se vende al público en general sin restricciones. Se presenta evidencia de que durante el periodo 1999-2004, que se prohibió la venta de armas de asalto en los Estados Unidos, declinó la mortalidad en México y después se restituyó. Y hay en diversos capítulos de la demanda diversas exposiciones sobre cómo hay resoluciones judiciales. He citado reiteradamente en diversos casos el juez Weinstein y muchas de sus resoluciones al respecto. Uno de los argumentos que aparecen en los diversos capítulos también es que los acusados actúan con ceguera voluntaria y que su conducta ilegal no es accidental o no intencionada a esta tragedia. Los acusados tienen una participación deliberada para incrementar sus beneficios y utilidades del mercado criminal y conocen perfectamente bien todas las consecuencias de sus acciones. Uno de los subcapítulos de la demanda da cuenta muy somera de la cantidad de estudios profesionales, de consultores en la materia, de estudios académicos, de reportes de prensa, de informes de las Naciones Unidas y de organismos especializados, de la difusión masiva que se hace de toda esta información para que no haya de alguna manera duda que todo el mundo sabe lo que está haciendo y que todo el mundo que está demandado lo hace deliberadamente en función de optimizar utilidades. Otra parte de la demanda que me parece sumamente importante es el de la responsabilidad civil extracontractual. El riesgo creado o los diversos términos que se usan en distintas legislaciones, en donde se citan los precedentes de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que ha reiterado que cuando la conducta de un Estado nacional causa daño en otro, la responsabilidad civil se rige por la legislación del Estado afectado. Esta demanda no está cuestionando al marco jurídico estadounidense, como ya lo aseveré y como ya se citó anteriormente, sino directamente a las empresas fabricantes, distribuidoras y comercializadoras. Hay una frase, hay un párrafo en la demanda sobre la mariposa monarca que dice: el flujo de armas de los demandados de las fábricas y tiendas de los Estados Unidos no es un fenómeno natural, como la migración de la mariposa monarca, tampoco es una consecuencia de la legislación de los Estados Unidos para la venta de armas. La tesis argumentada en la demanda es que es una manipulación de la legislación de los Estados Unidos deliberada por personas que saben lo que hacen y que tienen, por lo tanto, plena responsabilidad en sus acciones. Los demandados saben que tienen la obligación, dice otra parte de la demanda, de cumplir con las leyes aplicables, pero continúan violando la normatividad jurídica aplicable para generar ganancias derivadas del mercado criminal con pleno conocimiento de sus consecuencias. Otra prueba más de esta aseveración es la forma de comercialización de las armas, cómo pueden incluso llegar a entregas a domicilio, es decir, para efectos de documentar todas estas acciones.
se refieren también los diversos momentos que ha tenido la legislación federal estadounidense de avances y retrocesos en materia del control de armas, sobre todo en materia de armas de asalto. Citan a un distribuidor de armas que recibió un premio anual que declaró: si no sabes dónde y cómo tus productos son finalmente vendidos, escoges la ceguera voluntaria, porque anticipas que serán vendidos ilegalmente y usados incorrectamente. Esta es una demanda ampliamente documentada y el hilo conductor dice que los fabricantes de armas y los distribuidores se han negado deliberadamente a implementar las reformas que ellos saben que son necesarias. Los demandados saben, asisten activamente y facilitan el tráfico ilegal de armas porque maximiza sus ventas y sus utilidades. La demanda contiene también un contenido moral del cual también ya se hizo referencia. Y es una cita del Papa Francisco, que no hago yo, que hace la demanda. Y cito en traducción más o menos libre el párrafo que cita. Diría el Papa Francisco, según los abogados que formularon la demanda: ¿por qué estas armas letales se venden a aquellos que planean causar un daño indecible a las personas y a la sociedad? Se pregunta. Y se contesta: tristemente, la respuesta la sabemos todos. Es por dinero, dinero manchado de sangre, con frecuencia de sangre inocente. De cara a esta vergüenza y silencio culpable, es nuestro deber confrontar el problema y detener el comercio de armas. Después vienen ya las reclamaciones concretas, que son sumamente interesantes desde el punto de vista del análisis jurídico y del derecho comparado, en donde se establecen las medidas que deben realizarse para el control de armas, la aplicación de la rigurosa de la legislación estadounidense, federal y estatal, y de la legislación mexicana en la materia. Y culmina con una serie de planteamientos precisos que yo creo que en posteriores foros habrá mucha oportunidad de analizar. El último punto, porque mis colaboradores aquí ya me señalaron que me excedí del tiempo que yo mismo planteé para hacer una exposición muy concreta y breve, son las perspectivas. Y aquí creo yo que resalta mucho la importancia de este juicio estratégico. México tiene sin duda una profunda vocación latinoamericana, que lo vemos cotidianamente en nuestra vida cultural, política, en todos los sentidos. Pero también es parte del bloque de América del Norte. El futuro de México y del bloque de América del Norte, de esta, le llamo bloque, pero digamos, de este acuerdo comercial que tenemos con América del Norte, que inicia con el TELCAN y que se renueva con el TEMEC, apunta a ser una de las regiones más prósperas y competitivas del planeta. Es un ejemplo de cooperación de lo que se puede llegar a hacer entre tres países. Las asimetrías nos pueden complementar. Esta unión comercial, este tratado comercial con Estados Unidos, Canadá y México tiene enormes perspectivas. El día de hoy vemos en los medios como Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, plantea al presidente Biden la posibilidad de que el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se una a este tratado comercial. Creo que la solución de una problemática tan fundamental como es la seguridad nacional de México, que afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos y de Canadá, debe ser resuelta. Y creo que esta demanda es un paso contundente y claro. Mi reconocimiento al equipo jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores por esta iniciativa y por esta demanda que se acaba de presentar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Gerardo Gil Valdivia. Espléndido. Ahora vamos a darle la palabra a la maestra Lourdes
Marlec Ríos Nava, que está al frente del Seminario de Derecho Internacional, tanto Derecho Internacional Público como maestra de Derecho Internacional Privado. Por favor, maestra, si es tan amable. Con su venia, señor presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público, Alfonso Muñoz de Cote Otero, agradezco al director la oportunidad de esta difusión del derecho internacional y bueno, a todos los asistentes, pues saludo cordialmente. Primero que nada, el seminario precisamente de litigios estratégicos, precisamente contra los productores y distribuidores de armas, es realmente innovador, es algo que tenemos que estudiar, es algo que nos pone a la vanguardia. Por eso yo quisiera felicitar al director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el que haya organizado este seminario en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y que además nos muestra cómo debemos estar todos precisamente al día en este tipo de litigios que ahora está iniciando México de manera innovadora. Por lo tanto, bueno, pues quisiera también reconocer a los que me antecedieron en la voz y en específico a nuestro consultor jurídico Alejandro Celorio por detallarnos tan específicamente los detalles del litigio que además nos fue oportuno en los tiempos y en las formas, así como precisamente a nuestra querida doctora María de Haas. Yo quisiera retomar algunos de estos aspectos. En primer lugar, pues demostrar qué es lo que sucede con este comercio negligente de armas de Estados Unidos a México. Vamos a ver que cada año se trafican ilegalmente a México más de 500,000 de armas desde Estados Unidos a México. Y esto genera grandes problemas y a víctimas indirectas, inocentes, incluso en los comentarios, en la página del Facebook Live de la facultad hemos visto cómo hay grandes inquietudes para demostrar que las víctimas pues no pueden clamar y es justo lo que está haciendo la consultoría jurídica a iniciar este litigio estratégico. Además, bueno, vamos a ver que se utilizan actividades ilícitas en contra de la población civil y fuerzas públicas generando un daño que ya incluso lo comentó el propio canciller y además el doctor Alejandro Celorio, causando daños incluso hasta en 1.5% del Producto Interno Bruto de México en infraestructura, en costos, por ejemplo, para la atención médica o pérdida de recursos, como ya se comentó, de turismo o de comercio, y esos son los daños que están causándose a nuestro gobierno. Entonces, pues habrá que demandar por medio de este litigio estratégico a los productores, distribuidores, vendedores de armas por prácticas negligentes. ¿Pero por qué son prácticas negligentes? Y la pregunta sería, ¿cómo lo va a aprobar el Estado? Muy fácil, porque además ya se ha comentado anteriormente esta situación. Hay una venta, por ejemplo, múltiples a un solo comprador, ventas, por ejemplo, en ausencia de la revisión de los antecedentes del comprador, incluso se vende a personas que no tienen, que tienen antecedentes penales o que incluso utilizan prestanombres. Por otra parte, entonces tendremos que ver que existe esta venta ilegal de armas que está provocando pues beneficio a los productores, distribuidores y vendedores, pero víctimas en caso de México y daños a nuestro gobierno mexicano. Pero esto también tiene que ver con la política de México frente a ese comercio ilegal de armas e incluso en varias ocasiones nuestra querida doctora María de Haas ha comentado que la política actual en cuanto a seguridad está poniendo en el centro al ciudadano y esto es muy importante porque precisamente estamos tomando al ciudadano al que le está causando daño este comercio ilícito de armas. Este comercio ilícito pone en peligro a la población mexicana, amenaza la paz y la seguridad de los ciudadanos, genera una violencia interna que ya es conocida por todos, por estos grupos precisamente que están utilizando estas armas en contra de incluso la propia población y además generando conflictos internos entre grupos que obviamente está generando un problema interno severo. Por otra parte, pues veremos la utilización de este armamento para proteger mercancía ilícita e incluso opioides, como el
el felintalino, ¿no? Que esto está causando grandes problemas y obviamente genera cuestiones como pues este movimiento migratorio y pues vulnera la seguridad fronteriza que incluso podrían poner en riesgo el TEMEC. Otros efectos del comercio sería, bueno, que entre 230 y 250,000 armas cruzan la frontera de manera ilegal y pone en riesgo esta seguridad nacional y fomenta pues el crecimiento de ese crimen organizado que habrá que detenerse. La pregunta es cómo, y nos lo ha contestado ya Consultoría Jurídica a través de este litigio, que es un litigio estratégico. ¿Cómo se va a hacer? Ya incluso se comentó, bueno, que precisamente esto es resultado de una gran investigación de más de 2 años por pues resultado de este ataque de este individuo en Walmart, que además compra por internet un arma en Florida, la va a recoger a Dallas, maneja 10 horas y pues provoca daños a más de 22 personas que les quita la vida y otros lastimosos accidentes y daños a personas. Después de esto se intenta analizar cuál es la situación de estas situaciones y ataques en Estados Unidos y Consultoría Jurídica llega a la determinación de un común denominador. ¿Cuál es? Pues que el vendedor no tiene cuidado a quién le vende. Y entonces esa es la manera en que se toma que el litigio estratégico pues tome pues un gran valor. Aquí entonces veremos que es de gran importancia, como nos comentó Alejandro Celorio, este Trot Law, que sería la práctica por un producto que es peligroso. Aquí tendremos que los vendedores tienen que se denomina, bueno, en español, el deber de tener cuidado. Y entonces ahí recaería su responsabilidad si no tiene cuidado. Si entonces está vendiendo, por ejemplo, ventas múltiples a prestanombres, esta publicidad de la que ya se multicitó y además el sobreabastecimiento e incluso vamos a ver que se ha generado 10,000 puntos de venta en la frontera de México. Esto que nos genera, pues bueno, una entrada masiva de estas armas y que obviamente vamos a ver que sufre México daños directos y obviamente como particularidad por la falta de responsabilidad en el comercio de la venta de armas de esas empresas. Características del litigio y voy a avanzar rápido en este sentido, es decir, tenemos una demanda en contra del comercio negligente, una demanda que ya se ha dicho no es contra el Estado, pero sí contra precisamente unas empresas que están provocando un daño a nuestro gobierno. Por ello, se tiene legitimación procesal activa, es decir, el standing. Y aquí veremos que es muy fácil probar, porque es fácil probar que en México solamente se puede comprar las armas en una sola tienda, como ya lo mencionó el doctor Alejandro Celorio, pero ahí veremos que de dónde vienen las demás armas y si se hace un seguimiento ahí tendremos la respuesta. Y bueno, es una demanda interpuesta ante la Corte Federal de los Estados Unidos por daños ocurridos en la República Mexicana. Tomo 3 cosas del doctor Alejandro Celorio. 1, determinación de la ley aplicable por daños causados. Esto, derecho internacional privado, y nos tendremos que ir a la situación de que ¿cuál será la ley aplicable? Tenemos un conflicto de leyes que debe resolverse por los daños causados y que además no hay ninguna violación, como ya se comentó, a la segunda enmienda, porque la segunda enmienda no se puede aplicar en México. Ya comentó también la doctora María de Haas, precisamente que lo que se tiene es un respeto a las 2 constituciones y que nuestro litigio estratégico no viola estas constituciones, tanto de Estados Unidos como de México. Hay una demanda que es que determinadas empresas incurren en esta responsabilidad. Pero diríamos, bueno, ¿cómo vamos a probar la legitimación activa, este standing? La Suprema Corte de Estados Unidos ha reconocido como gobiernos extranjeros en otros momentos pueden demandar ante las Cortes Federales cuando existe una víctima de un daño y se tiene una causa civil por daños. Ya lo tenemos ahí. Estos daños son causados por la negligencia precisamente en la venta y entonces, pues, ¿cuál será la situación? Aquí tendremos esta gran labor que además diríamos, bueno, si no se demanda al gobierno de Estados Unidos, ¿qué es lo que tenemos? Siempre incluso México ha demostrado en esta agenda binacional cómo respeta y reconoce cómo Estados Unidos hace una gran labor para enfrentar el tráfico internacional y además establece que tiene leyes, pero pues no son suficientes. Entonces la demanda pues es interpuesta ante esta Corte Federal. Termino pues yo esta parte diciendo que bueno, el estudio entonces de respuestas en este sentido
Perdón, Alfonso, me faltan 2 puntos. Tenemos por otra parte el Forum Shopping, perdón, el Forum No Convenience, que es el que ellos podrían alegar, pero creo que aquí es determinante hablar que tenemos precisamente una imposibilidad de la ejecución de sentencias y por eso tenemos que darle mayor fuerza a esta decisión de haber interpuesto la demanda. Y me termino diciendo y reconociendo también María de Haas, que hablaba de este contrabando y que hay muchas formas que entran estas armas a través de vías marítimas, terrestres, etcétera, pero este litigio estratégico nos va a llevar precisamente a una internacional que pues, válida no es. Yo quisiera reconocer este gran trabajo de Cancillería. Agradezco muchísimo a la facultad la realización de este seminario y que pone a los alumnos y a los maestros y a toda la comunidad de la facultad a la vanguardia. Termino con una frase de Cicerón: las leyes callan cuando las armas hablan. Muchas gracias. Gracias, maestra, muy amable. Tanta interés ha tenido este simposio cuando se anunció, tanta importancia lo es que la exdirectora de la Facultad de Derecho, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, pidió estar en esta reunión, en este simposio, y le damos 3 minutos, 5 minutos de tiempo que ella quiera para su reflexión y su opinión. Por favor, doctora, si es tan amable, qué honor que esté con nosotros. El micrófono. No la veo. No, ¿verdad? Tenemos a Diego Flores Jiménez, que es el director para asuntos de nuevas tecnologías. Fue el coordinador de este evento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él es el licenciado en Relaciones Internacionales en el ITAM, maestro de Gobierno y Políticas Públicas en el Panamericana y Premio Nacional de Administración Pública 2019. Por favor, querido Diego Flores, un apunte, una opinión respecto de lo que hemos escuchado. Por favor. Muchas gracias, querido doctor Alfonso Tirso. Ha sido un honor escuchar a todos y todas las ponentes de esta mañana. Un apunte desde el tema de la política exterior. Quisiera mencionar este aspecto en el cual se da el marco de todas estas acciones que estamos haciendo desde el gobierno de la República y en particular la Cancillería. Es que en el diálogo que se tiene bilateralmente, hay 3 temas relevantes que ya van unidos y son prioridad de la política exterior mexicana, que es cómo se vincula las armas con las drogas y la migración. Estos 3 temas, como puede observarse, ya ha salido a lo largo de toda esta mañana en las conversaciones, tienen un factor de vinculación en cuanto a la violencia que permite a la delincuencia organizada el contar con este poder de fuego y atentar contra las capacidades del Estado, ¿no? Quien posee el monopolio legítimo de la fuerza. En este sentido, dejar este apunte de que estos 3 temas están vinculados y forman parte de este diálogo que se tiene con los Estados Unidos y en el cual debemos de seguir ahondando y que forma parte de aspectos fundamentales en los cuales nosotros debemos de seguir buscando esta incidencia y a su vez buscar sumar a otros países que sufren la misma problemática que tenemos nosotros en América Latina, porque es muy sabido que las armas de fuego llegan a las islas del Caribe vía yates privados que salen desde Florida. Esa es una dinámica grave que afecta la paz en toda la región latinoamericana y que a su vez también tenemos estos conflictos que se encuentran en Centroamérica, que son por armas de origen estadounidense y aquellos conflictos que se dan en el cono sur, que tienen su origen en este tipo de armamento derivado de las distintas guerras civiles a lo largo de los años 80, pero que se han quedado ahí
y que han venido llegando nuevos flujos y nuevas dinámicas de trasiego ilícito. Con esta breve participación concluyo. Gracias. Y agradezco el espacio. Gracias, Diego. Me dice la doctora Alieva Castañeda que salió de la reunión, pero que mañana va a dar su comentario y que va a estar con nosotros. Entonces le voy a pedir a la maestra de Haas que mañana le dé oportunidad a la exdirectora de dar su opinión sobre este tema. Tenemos a don Alejandro Alday, no sé si quiera dar algún comentario o también mañana, don Alex. Muchísimas gracias, doctor. Por favor. Muy rápido, agradezco a los organizadores por la invitación y creo que el tema que se ha tratado hoy tiene dos ángulos que vale mucho la pena resaltar entre la comunidad universitaria de abogados y abogadas de la UNAM. En primer lugar, muestra cómo a través del derecho, en este caso el derecho internacional, derecho extranjero que se está invocando en la demanda, el gobierno mexicano pues hace uso de una herramienta en la que cree, en la que participa a nivel internacional para defender sus intereses. No entro a detalles porque se ha explicado de manera muy puntual los extremos de la demanda, pero es parte de lo que hace el gobierno mexicano siempre para tratar de atender intereses y promover también, defender pues aspectos clave para su política exterior. Creo que se suma esta demanda de manera clara a otras acciones que lleva a cabo el gobierno mexicano para combatir el tráfico ilícito de armas a México, y muestra de ello son pues los esfuerzos que se hacen en los regímenes multilaterales y los esfuerzos a nivel bilateral para fortalecer estos regímenes que constan en acuerdos jurídicos y también en un diálogo político constante. Eso es muy importante como muestra del uso del derecho por parte del gobierno mexicano. Y ya que estamos en la Facultad de Derecho y ante una audiencia de jóvenes, también estudiantes de Derecho, pues yo lo que quiero resaltar es que como parte de las labores del Servicio Exterior Mexicano, pues hay un campo amplísimo de desarrollo profesional para quienes quieran voltear al Servicio Exterior Mexicano como abogados internacionalistas. Esta es solo una muestra de ella, hay muchas otras, pero yo quería aprovechar para transmitirle eso a los jóvenes abogados que se encuentran en este momento conectados, que son de la UNAM o de otras universidades. Muchísimas gracias y saludos al doctor Contreras. Muchas gracias, muy amable, don Alejandro. Seguramente van a tomar la palabra muchos. En la especialidad de Derecho Internacional Público han pasado muchos embajadores, muchos cónsules. La jueza de la Corte Penal Internacional estudió en la Facultad de Derecho el posgrado, y pues eso es un gusto oír por parte del director del Instituto Matías Romero esta exhorto de invitación. Perdón, yo quisiera darle la palabra por último y que nos clausure este primer día a don Alejandro Celorio. Ha sido espléndida su presentación y creo que dicen que para perfeccionar este litigio está más que estudiado y analizado en todos los ángulos, y nosotros, la facultad, felicitamos mucho y deseamos la mejor de las suertes. Don Alejandro, tiene usted la palabra y cancele usted este primer foro e invite para mañana a las 9, que hay mucho interés también de continuar. Muchas gracias, doctor. Un comentario fuera de lo jurídico. ¿Qué más quisiéramos en el gobierno de México que con esta demanda pudiéramos regresar a la vida o reparar las lesiones sufridas por la violencia armada? Desafortunadamente no lo podemos hacer. Y aunque sea difícil este litigio, no podemos detenernos. Tenemos la obligación de avanzar como funcionarios de gobierno, aunque sea complejo, aunque sea tardado, aunque sea quizás muy difícil. Ha sido un honor estar con todas ustedes y todos ustedes esta mañana. Doy por clausurado esta primera mesa del seminario Litigio Estratégico contra Productores y Distribuidores de Armas.
agradeciendo a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e invitando a toda la audiencia, a todos los participantes a sumarse mañana a la mesa número 2, que lleva el título de Implicaciones del tráfico ilícito de armas en la seguridad nacional y seguridad pública, a partir de las 9 de la mañana. No se lo pierdan, yo estaré aquí participando porque estarán las expertas y los expertos en este tema y podrán ofrecer un contexto que ayudará mejor a entender la urgencia, la necesidad y la aspiración de llegar a buen puerto este litigio. Muchas gracias a todas ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenos días, felicidades. Buen día.